Hola, hola a todos, buenas noches Nicaragua. Bienvenidos a el live número 25 de Gestionando el Futuro. El día de hoy estamos con una invitada de lujo, se llama Camila Medal. Ella es directora de Dell Carnegie Nicaragua y nuestro tema de hoy es ¿qué es un elevator speech? Vamos a hablar con Camila, se la voy a presentar. Recuerden que Gestionando el Futuro es una serie de live dirigido a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Ingeniería en Sistemas e Ingeniería Industrial. Así que sean bienvenidos, va a quedar grabado en el IGTV. Hoy estamos con invitada de lujo, chicos. Hola, hola, Hola Camila, mucho gusto. ¿cómo estás? Yo estaba emocionada esperando. Gracias Camila por aceptar la invitación. Es un honor para mí que hayas aceptado y que estés compartiendo el día de hoy con mis alumnos este tema tan importante. No, y el honor es mío porque la parte de la educación para mí, yo creo que es el pilar fundamental de cualquier proceso de desarrollo organizacional, cultural, social, etcétera. Son las bases, son las bases. Gracias. Les voy a contar un poquito. Camila Medal, ella es directora de Del Carnegie Nicaragua. Ella también es docente. Eh, Ella tiene especialización en temas de talento humano, estructura organizacional, inteligencia emocional. Y yo te vengo siguiendo desde hace un tiempo, Camila, y yo decía que me transmitís mucho, además de mucho conocimiento, mucha paz. Yo quiero así ser como vos porque yo te veo que transmitís, pero de una forma tan bonita las ideas y los pensamientos para desarrollar organizaciones que me encanta todo tu contenido. Y se te agradece de corazón, gordote. Yo creo que aquí está relacionado con que cuando uno está apasionado por lo que hace, uno lo respira, uno lo transpira. O sea, y las personas lo perciben. Así es, bueno, vamos a hablar del elevator speech y Sí, entonces entro con mi primera pregunta. ¿Qué es un elevator speech y por qué ha tomado tanto auge este tema en la actualidad? cuando hablamos del elevator speech, que es discurso del elevador, realmente es una técnica que viene desde 1980. Hay muchas teorías de quién lo inventó primero, etcétera, pero mientras uno traquea o rastrea un poquito de dónde viene, en la primera puesta en escena estaba diseñado para los startups o ese conjunto de grupo de personas que son multidisciplinarias, o sea, que se unen, que hacen distintas cosas y empiezan un emprendimiento nuevo. Luego de esto fue agarrando más fuerza, sobre todo para las áreas comerciales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos contactando a las personas, sea venta a cliente o a negocio, las personas están más ocupadas en ellas mismas. Entonces, ¿cómo podés decir tu propuesta única de valor en poco tiempo y de una forma en que el beneficio sea para la otra persona? Entonces fue como cambiando un poquito. Hoy ya se usa para todo. Se usa para todo. ¿En qué sentido? Lo usamos para la propuesta única de valor personal, que vos la mencionaste hoy en un history y me llamó mucho la atención porque es realmente una cosa que tenemos que aprender a hacer todos los profesionales. Y esto no es marca personal, sino es qué hago yo que me hace distinto de las demás personas y cómo eso te puede beneficiar. Que ya vamos a ver después un poquito sobre la estructura. Pero ya lleva 40 años, si nos damos cuenta, Sí. y se ha ido afinando. Hay una cantidad de información súper interesante en Harvard University. Tienen dentro de su web, hay una cantidad de información gratuita de lectura deliciosa. Sobre este tema del elevator speech, además, bueno, Sí, además de otros temas que ellos tocan. sobre este tema porque lo han investigado muchísimo. ¿Y cuál es la diferencia entre el discurso tradicional que nosotros estamos acostumbrados al elevator speech y si hay un tiempo ya establecido? Porque yo he escuchado de 5 minutos, de 1 minuto, de 30 segundos. ¿Hay algo definido? Vamos a separar un poquito el discurso tradicional del elevator speech. El discurso del elevador es realmente una técnica de comunicación estructurada
con pasos y tiempos. El discurso per se tradicional, que puede ser un discurso presencial o un discurso vía webinar en digital o StreamYard, depende de qué plataforma utilicen en línea, ya es otro contexto y otro concepto. Porque el discurso tiene otros pasos desde la apertura, la razón, primero el propósito del discurso o de la comunicación, luego la apertura, los puentes de comunicación, el mensaje, luego qué es lo que vas a dejar en acción a la audiencia y luego el cierre, que el cierre es literalmente lo que las personas van a recordar. El elevator speech o discurso del elevador realmente se le coloca este nombre porque en uno de los estudiosos de la materia tuvo un problema y le dio la cantidad de tiempo presentar su propuesta única de valor en lo que subía X cantidad de piso. La gran diferencia es la estructura y la razón de la comunicación. Los discursos tienen muchos motivos. El discurso del elevador o elevator speech, su razón principal es que la otra persona o las otras personas logren comprender quién sos vos y lo interesante o lo especial o único de tu solución o servicio y el beneficio para estos. Se construye de una manera distinta. ¿Cuánto es la duración adecuada? Cuando estábamos hablando de eso, me recuerda aquel programa que creo que se llamaba El tiburón en los tanques, una cosa así en inglés, ahorita no me acuerdo. El Shark Tank. Exacto, el tanque de los tiburones, estoy haciendo una traducción linda, el Shark Tank. Y ahí te dabas cuenta que les daban máximo 2 minutos. 2 minutos. Porque también en la comunicación hay otra cosa que se denomina la fórmula mágica. Tenemos que tener la capacidad de comunicar en menor tiempo, con la misma fuerza y posiblemente con mayor impacto nuestras ideas. Entonces los tiempos varían. Por ejemplo, si estamos haciendo un discurso del elevador o elevator speech en una entrevista para decir por qué tienen que trabajar, o sea, darnos a nosotros la oportunidad de trabajar con esta empresa y a esta empresa la oportunidad de trabajar con nosotros, ahí los tiempos varían, porque la construcción del mismo depende de tus competencias profesionales, de que, o sea, y eso es quién soy yo, qué es lo que yo hago y para qué le va a beneficiar. Entonces ya la construcción es diferente. Si lo estamos hablando, que lo estamos haciendo de manera comercial, que estamos exponiendo entre un panel, que estamos vendiendo nuestra empresa, un producto, un servicio, la estructura es muy similar. O sea, yo soy Camila Medal, nosotros hacemos tal y tal cosa, que es la propuesta única de valor, y esto a usted le interesaría escucharlo porque el beneficio sería tal. Entonces es un poquito más extenso. Ya, entonces vendríamos, partiendo de lo que vos decís, vendríamos siendo como una media de 2 minutos más o menos Sí, para sí. transmitir la idea de lo que yo quiero, pues. Sí, sí. Conste, hay muchas teorías sobre esto, pero en 2 minutos tenemos la capacidad de decirle a una persona lo que yo te voy a contar es tan interesante y te va a beneficiar a vos en tal elemento, en tal cosa, que la persona quiera seguirte escuchando, o las personas. Ahora, según tu experiencia, Camila, ¿cuándo yo debo aplicar? Ponerle que yo voy a hacer una presentación, no me dicen mucho de estructuras y de nada de eso. Y yo, ¿cuándo debo, como persona, como profesional, aplicar un discurso elevador y cuándo debo aplicar una presentación común? Es que depende de cuál es la finalidad de la comunicación. Cuando uno tiene, muchas veces, y yo lo he escuchado muchas veces, hay muchas versiones, pero lo primero que tenemos que respondernos es cuál es el propósito de mi comunicación. El discurso del elevador no te va a dar el tiempo para contar todas las características que vos requirás contar del beneficio que puede obtener las otras personas o la empresa. Entonces, el discurso del elevador realmente es como un enganche, es para que vos querrás seguir escuchándome y en términos comerciales es la manera más adecuada de pedir citas comerciales, es decir, citas de venta, reuniones de venta. Ahora, cuando hablamos de un discurso en sí, hay que ver el propósito, si el discurso es para entretener, para informar, para mover a la acción. Hay muchas razones por las cuales hacemos discursos. Y conste, quiero hacer una aclaración.
Cuando hablamos de entretener, no es ser payasos, ni animar, ni motivar. El hecho de entretener es cuando tu audiencia va a estar conectada con vos y tiene temas específicos. Entonces, cuando ya tenés claro el propósito de tu comunicación, vas a decidir, voy a hacer una presentación formal, voy a aplicar un elevator speech, ¿qué voy a utilizar? Para salir de una duda que yo he escuchado mucho como que a veces dicen la presentación de alto impacto, ¿es lo mismo que el elevator speech o no es lo mismo? Gracias por traer ese tema. Presentaciones de alto impacto, que por cierto es la traducción que tenemos en Nicaragua del curso de Dale Carnegie High Impact Presentation Course, que es un curso que fue el curso de presentación de alto impacto hace 108 años. Fue el primer programa que se dio del Carnegie en el mundo, en Nueva York. Esto es un contenido de un programa diseñado que, es más, al pasar un siglo se ha rediseñado. Casualmente el que vamos a tener ahorita en Nicaragua, estamos incluyendo cómo facilitar reuniones en línea con distintas plataformas porque todo funciona diferente. Y esto es cómo vos podés hacer presentaciones que de una forma u otra impacten a tu audiencia. Tiene una cantidad de estructuras de comunicación, por lo menos el carnegiano, una cantidad de estructuras de comunicación, por eso siempre menciono el propósito. Cuando ya tenés el propósito, después viene el otro paso, que quién te está escuchando, quién es tu audiencia. Pero entonces son totalmente distintas. Discurso del elevador o elevator speech es una técnica de comunicación. Claro, son totalmente distintas. Ahora, ¿cuáles son los pasos de un elevator speech? Hay pasos, hay técnicas, bueno, técnicas tiene que haber, pero hay como esto es lo primero, esto es lo segundo, esto es lo tercero. La primera cosa que tenés que diseñarlo y practicarlo. Las personas creen que los excelentes comunicadores tienen buena labia. Eso quedó hace 40, 30, no sé cuántos años. La práctica hacia el maestro. ¿Y por qué practicarlo? Tienes que tener claro el propósito de la comunicación y la audiencia. Entonces, cuando ya tenés eso claro, ¿cuál es mi mensaje? Y aquí viene ya la estructura del elevator speech o discurso del elevador. Si es de forma personal, lo primero que haces es presentarte. No nos atrevamos a ir a dar un discurso del elevador de forma comercial o de venta sin presentarnos. Y mucho menos llegar y decir cuál es su nombre. No, yo soy, yo hago. Y esto que hago a usted le puede beneficiar en esto. ¿Quiere escuchar más al respecto? Y ahí puntualizas una cita. Eso es una versión del discurso del elevador para pedir cita. Primero, ¿quién sos? Luego, ¿qué haces? Y aquí no repitas tu título de carrera ni tu no. Ese valor diferencial de lo que vos haces versus lo que hacen las otras personas. Que eso siempre nos perdemos en eso. Entonces, cuando ya le decís, yo soy y yo hago esto, a usted le interesaría. No es, me interesaría que me dé cita. No. A usted le interesaría seguirme escuchando porque usted puede tener este beneficio de tal y tal manera. Y ahí cerrás el discurso. Eso es una opción. La siguiente opción, por ejemplo, tenemos que ir a vender a una junta directiva un proyecto. Entonces, el discurso del elevador lo que te va a permitir es que en pocos minutos hagas que las personas quieran seguir escuchando. Entonces, vos lo que haces acá es que lo primero que mencionás es tu propuesta única de valor. Y esa propuesta única de valor no es que vas a decir, ay, es que yo soy, es que yo hago, no. Tenemos la capacidad de, y a usted le beneficiaría en. Siempre se enuncia la característica con el beneficio, sea a la persona en el discurso del elevador comercial o el beneficio a los panelistas que te estén escuchando. No es sobre nosotros, no es yo-yo. Y luego ya explicas un poquito más, con más fuerza, las características. ¿Qué diferencias hay que tomar en cuenta cuando nuestro discurso del elevador es para un panel que está defendiendo un proyecto o algo similar? Una de las cosas fundamentales que tenemos que darnos cuenta es realmente qué es lo que la audiencia quisiera. Es decir, qué es lo que ellos quieren escuchar. Y lo único que quieren escuchar es qué puedo hacer yo que les beneficie. Y eso no está mal. Hay personas que piensan que eso está mal. No, eso está bien.
porque todos andamos más en nuestra agenda. Entonces, a la hora de preparar eso, tenés que saber, y eso es otro programa comercial, qué tipo de audiencia tenés. Si es un comprador técnico, un comprador ejecutivo, un comprador usuario, un comprador financiero. Hay varios tipos de compradores. Y no estamos hablando que estamos vendiendo una transacción, sino en el hecho de la presentación. Tu audiencia tiene varios perfiles. Entonces tenés que identificarlo. Si vamos a hablarle a una audiencia y vamos a exponer datos financieros, lógicamente tenemos que llevar una asertividad que en poco tiempo la gente diga yo quiero seguir escuchando, pero los datos bien hechos. Si son usuarios, es el beneficio que van a tener. Y así sucesivamente vas construyendo tus distintos tipos de discursos. Yo he visto, Camila, como que se ha puesto en el tema de talento humano muy de moda el tema del elevator speech para como presentarme en una entrevista, en los assessment center. Y en este caso, para mi junior que andan buscando su primera oportunidad laboral, su primera oportunidad de pasantía para pues, obtener experiencia, ¿qué vos le recomendás con respecto al elevator speech y con respecto al nervio que se da a la hora de hablar en público? Gracias por esta consulta. El primer punto, la única forma de combatir el nervio es haciéndolo. Y practicando, 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 no de memoria, de forma natural. Ahora, si en la entrevista te lo están pidiendo porque se está poniendo de moda, tenemos que tomar en cuenta que si un entrevistador te pide que hagas un discurso del elevador por un supuesto, véndame este producto con un discurso del elevador, el que tiene que ir a tomar un curso de entrevista es el entrevistador. Los discursos del elevador no nacen de supuestos, son características, sobre todo en el proceso de entrevista, características que tiene el profesional que lo hacen especial. Y aquí tiene que decir, ¿por qué me vas a contratar a mí? Eso es realmente el propósito de esa comunicación. ¿Y cómo lo haces? Sé hacer muy bien esto y esto le va a ayudar a tu empresa, a su empresa en esto. Y ya está. Ir súper rápido. Y lo practicas con varios tipos de versiones. Porque cuando empezás el proceso de reclutamiento, recordemos, primero vas con los filtros, luego vas con las primeras entrevistas, cuando ya pasas eso, vas a otras evaluaciones. Entonces, hasta que llegas a la entrevista del que posiblemente sea tu jefe, ya pasaste 3 o 4. Sí. Entonces, está mal aplicado para entrevistas. Si lo utilizas como un supuesto, sí. Ya. Los speeches, elevator speech, discurso del elevador, no se hacen como supuesto. Yo recuerdo hace 20 años, tal vez, o 23 años, estaba en Guatemala y estaba Marta Allens, de Argentina, nos estaba entrenando en entrevistas en base a competencias. Y entonces agarró y es como que yo te diga con mi termo de agua, por favor, hágame una simulación de venderme este termo. Y pregunta, ¿quiénes han escuchado eso en entrevista? Estábamos muchas personas especializadas en todos estos procesos organizacionales y casi todo el mundo. Y dijo que nosotros no buscamos actores. Un actor y una actriz te puedan hacer un anuncio. Buscamos entrevistar por ejercicio, es decir, trabajos del pasado, experiencias pasadas, tendencias conductuales futuras, que es lo que nos va a decir si alguien funciona o no. Entonces, aquí en Nicaragua tenemos mucho camino que recorrer referente a los métodos de entrevista. Yo he visto entrevistas que el gerente dice, hoy lo voy a meter en un miedo, vamos a ver si aguanta. ¿Y qué les recomiendo a los jóvenes? Preparen su discurso del elevador de una forma natural, segura, y sobre todo practíquenlo, pero practíquenlo conversándose. Y grábense en el teléfono. Ahí te vas a dar cuenta de cómo uno se ve. Te grabas varias veces y lo vas a decir en menos tiempo y más natural. Y ya está. Claro, claro. Y en el caso, Camila, en el caso de cuando hacemos presentaciones de tesis, no aplica el elevator speech. Eso es una presentación de otro tipo, de alto impacto, como las que vos hablabas, pero no el Sí, elevator speech. es que el elevator speech es una estructura de comunicación. Cuando estás haciendo una presentación de tesis, la primera recomendación que yo daría es que salgas de lo tradicional.
Hay muchas oportunidades de mejora en la aplicación de los PowerPoint o los precios de los videos. Leer una lámina que tienes atrás es el pecado número uno. Cuando vas a presentar tu tesis, hacer una apertura que las personas que te están escuchando, es decir, tus evaluadores, quieran seguirte escuchando. Lo más importante ahí es que la apertura sea wow y que venda lo que viene después. Luego, cuando vas a entrar a temas técnicos de tu tesis, sé literalmente innovador o innovadora. Y por favor, no cometer el triangulito de las manos aquí, lo voy a poner, que hablan con las manos en el pecho. Sí. Esto es una muletilla de comunicación a 1000 kilómetros. Y tampoco leer, uno no puede leer nunca el material de apoyo visual, porque vos sos el mensaje. De aquí nace eso de que le llaman el storytelling, que hay muchas organizaciones que ahora ya no te permiten llevar tu información profesional que vas a presentar de tu departamento en láminas o documentos, sino que tienes que hacerlo con el storytelling art, el arte de contar una historia. Porque como recordamos en imágenes, mientras más capacidad tengas de comunicarte, de hacer énfasis, de utilizar las entonaciones adecuadas, literalmente más vas a conectar con las personas. Y cualquier sea el mensaje, si no logramos conectar con la audiencia, literalmente no hicimos nada. Claro, ahora fíjate que ahora que mencionas eso, Camila, yo pensé que eso de las manos así era como la idea errada que uno tiene, ¿verdad? De las cosas. Yo lo miraba como, ay, porque se lo miro a muchas personas en televisión, que era profesional, algo así como que era algo normal, ¿me entendés? Entonces, si yo hiciera televisión y no soy comunicador, pues, o sea, no estudié comunicación, posiblemente yo siguiera los pasos de esa persona haciendo eso, el que vos decís. Esto me recuerda en el 2014 o 2015 que yo estaba en Manhattan recibiendo el proceso de certificación para dar este programa y yo por los estudios de baile tenía la tendencia a ponerme en primera posición de ballet, los pies, y Sí, desplazarme. Entonces una de las Carnegie Master, que Carnegie, digamos, de los 2000 y pico entrenadores Carnegie que somos en el mundo, Carnegie Master habrán 40, Master Trainers habrán 70, Senior Trainers como yo estaremos ahorita como en 110. Todos los demás le llamamos Carnegie, solo trainer, que es trainer, pero no es, vas como por etapas, pero ese no es el tema. sí. El punto es que viene y está en Carnegie Master, me dice, Camila, uno tiene que moverse con propósito. Los movimientos de tu cuerpo, cuando vos das un discurso, sea presencial, sea en línea, es con propósito. No es porque estoy nerviosa, no es porque tengo el apuntador para mover el PowerPoint en los dedos, o agarro un lapicero, o me estoy tocando el cabello, o pongo las manos así. Entonces, las manos así es una muletilla de movimiento que cuando no tenés el autocontrol de tus manos, arriba, abajo, las colocas, estás cómodo, te recomiendan colocarlas ahí hasta que lo domines. En Carnegie Mm, trabajamos mucho de ponerlo a los lados, porque también la postura del cuerpo, una cosa que también aprendí es que la postura del cuerpo no es, digamos, para las mujeres en esa postura de modelo. Cuando vas a hablar en público tenés que tener bastante, o sea, los pies colocados rectos y que estén paralelos para que tus caderas estén en la postura correcta, tu diafragma te permita esa oxigenación que hace que tu comunicación tenga altos, tenga bajos, tenga agudos, tenga gruesos, es decir, toda esta parte que también comunica, que se haga un todo. Entonces, respondiendo sobre poner el triangulito de las manos, si no me lo creen a mí, hay muchos estudios. Lo que sí me he dado cuenta es que hay muchas personas que les enseñan eso. Eso uno lo practica para evitar el movimiento sin razón. Luego uno lo tiene que dejar. Yo practiqué estar mm. bastante estable para lo de mi postura de ballet de primera y de caminar, que yo dije, la tengo tantos años de dar clase, ¿cómo no me mataron mis alumnos? Porque yo caminaba. Uno se mueve por razones. Y no es porque tenés que cubrir centro, izquierda y derecha, que también te dicen eso en el escenario. Eso también no es así. Vos podés cubrir un escenario de 5.000 personas con solo tu fuerza del cuerpo, la mirada y sobre todo la humildad con la que te conectes con la gente.
Claro, y no, y ahora que lo decís, voy a prestar atención porque yo tiendo a caminar por el aula, así como vos decís, los voy a marear a los muchachos. Ponete a pensar aquí qué sucede cuando vos estás caminando por el aula. ¿Qué pasa con los de las filas del frente? ¿Qué es lo que están viendo? La pizarra, pienso No, no. yo, Y si vos vas hablando, ¿qué crees vos que van viendo? ya, O sea, y es como cuando uno le hace así para quedarse viendo bonito. No, tenemos que entender que esto a mí me recuerda mucho las dimensiones de los muebles. Todo tiene una razón de ser en la comunicación. Y sí, no es, y no es, no es realmente sobre nosotros. Es el impacto que necesitamos y queremos darle a nuestra audiencia. Por eso te dije al inicio, todo va a depender del propósito de la comunicación. Han hecho del elevator speech o discurso del elevador unas versiones que yo digo, a veces, o sea, un día les das un carro, lo vuelven barco, y al barco le van a poner llantas y lo van a volver carro. Y todo está en, sí, lo más increíble es que toda la información está digital, gratuita. Es solo tomarse el tiempo. sí, sí, aquí es donde uno cae en que el arte de comunicar, que a veces no lo entiende, así como con toda la palabra y el concepto que es, la verdad, todo un arte, no es Sí, puro, no es puro marketing. no, Y sí, y ahí es donde yo decía, porque últimamente yo he escuchado también, Camila, que los elevator speech se han reducido a 30 segundos. Y entonces yo me he puesto a pensar, ¿qué vas a decir en 30 segundos? además, Está bien, está mal, decía hagamos yo. una prueba, hagamos una prueba. Ahora sí, Camila, me hace la barriga del carro y Nicaragua, fíjate que yo llevo 25 años haciendo esto, yo te puedo ayudar. Eso es lo que vas a hacer. Además, no es cuestión de la cantidad de tiempo. Hay máximos. Es cuestión de la calidad del mensaje. Hay que ver a la Ivonne saludando, un abrazote. O sea, y yo por eso te digo, yo llevo años estudiando esto y sigo siendo un aprendiz, porque además esto va cambiando. Por ejemplo, la parte digital. Nosotros en Carnegie empezamos con Cisco WebEx Training. Ahora nos estamos preparando a multiplataformas, porque tenemos que ser, y cada semana hay un cambio. ¿Qué pasa con la comunicación? Si no comprendemos el propósito claro de lo que comunicamos, andamos haciendo locuras. Y es ahí donde pedimos un discurso del elevador o elevator speech de 30 segundos. El mínimo son 2 minutos. Hay gente que te permite que hables hasta 3 o 4, ya te dije, depende. Si estamos con un panel, si estamos vendiendo algo comercial. Son dos procesos diferentes y no los confundamos. Son parecidos, pero son diferentes. Entonces, ¿cuál es la razón y el propósito de mi comunicación? Si me voy a vender en una entrevista de trabajo, es bien sencillo. ¿Quién soy? ¿Qué hago bien? ¿Y para qué le va a servir a tu empresa? Esa es la estructura. Si estamos hablando de un panel, la propuesta única de valor, lo que nos hace diferente, único. ¿Cómo te beneficia eso a vos? Y si querés seguir escuchando más del tema y profundizar. Que ahí se aparece el comercial. ¿Quién soy? Propuesta única de valor y pedí cita. Y así van las estructuras. No puede ser que lo hagas en 30 segundos, sino la persona que lo dice que lo haga, pero que lo haga fuerte, es decir, con impacto, y nos los comparte y tal vez aprendemos. Yo en 25 años no lo he visto. Sí, Otro no, tema de la comunicación. Cuando las personas nos estamos comunicando solo para responder, podemos caer en procesos de agresividad en respuesta. ujú, Para mí, el paso sí, número 1 es aprender a escuchar. Y aprender a escuchar lo que no nos dicen. Lo que nos dicen los ojos, el comportamiento, la risa o no la risa. Aunque casualmente ayer leía una rusa diciendo que si anda sonriendo en Rusia, eso no es muy educado, pero son cosas culturales. Pero es escuchar lo que no nos dicen. Cuando ya logramos eso, vamos a poder entrar a procesos más maduros de comunicación asertiva. Es como el de manejar situaciones de crisis. En el curso de High Impact, de presentaciones de alto impacto, lo vemos. Cómo aprender a responder preguntas difíciles, etcétera. Y todo esto tiene que ser un arte que lo hacemos con práctica. La gente cree que el que tiene buen chagüite es buen comunicador. Y no. Hay una escuela para eso y lleva mucho tiempo de práctica, pero se puede. claro.
Y en eso que vos mencionas también caemos a veces en cáscaras de banano por eso de estar agresivos a la hora de responder. Caemos, yo he visto que caemos en cáscara de bananos porque entran nuestros sentimientos, nuestro forma de ser y lo que toleramos y lo que no toleramos y caemos en el, en la cáscara de banano, pues que a veces Que lo muchas estás personas te diciendo ponen lindo, lo esto. estás diciendo lindo. Metemos las patas. Sí, sí, metemos las patas, es verdad. O sea, Ahí se mete un poco de nuestras emociones, ¿no? siempre tenemos las emociones. Es más, una vez alguien me preguntó, Camila, ¿podemos... ¿ves? Te emocionó el ladrido de tu perro, no te asustes, que ahí está, son parte de la vida digital. Me dice, ¿cómo voy yo a transmitir eh, información financiera con una comunicación que anime? Hay una estructura, hay un método para presentar información compleja y poder mantener a la audiencia súper conectada desde la perspectiva de ellos, sí. Es una estructura y la tenemos en el programa. Entonces, las Claro. cáscaras de banano nos aparecen cuando no practicamos o cuando creemos que lo sabemos todo. Y aquí viene lo que pregunta Ivonne. ¿Cómo se relaciona con el ego? O sea, las personas egocentristas podrán dar discursos de memoria de una forma elegante. Eso no significa que van a cautivar el corazón de los demás. Entonces, cuando ya no cautivas las emociones, no vas a llegar a la parte lógica. A las personas tenés que irles por el corazón. Así es. Camila, en este tema, vos recomendás para hacer un buen elevator speech, recomendás que practiquemos, pero de forma natural, o qué es lo que recomendás en sí. Primero tenés que saber cuál va a ser tu contenido de tu elevator speech o discurso del elevador y para quién va dirigido. No todo lo que le funciona, es lo que digo, los tipos de compradores o clientes. A alguien que piense en números no le va a funcionar lo que es la parte de lo que se va a estar fijando alguien que piensa en el uso. Cuando ya estás claro de eso, escribí puntos, nunca textos. O sea, lo que llaman en inglés bullets, pero se llaman puntos en español. Entonces vos Ujú. puntuás, tengo que cubrir esto. Y luego empezás a practicar grabándote. Cuando ya superes la parte de verte guapo o bonita, porque eso es un trauma para todos. Ay, que ahora me veo arrugada, que ahora me veo aquí, que me veo bonita, que ahora me... Eso es un trauma. La gente se preocupa más en los videos por cómo se ve en los... O sea, es estética y la estética es relativa. En el poder que tiene su conexión visual, el uso de sus manos, la fuerza de su mensaje y sobre todo, cómo lo dicen. Porque todo es un todo, o sea, y lo respirás. Vos te das cuenta cuando le viene del alma algo a alguien o cuando lo está fingiendo para verse perfecto o perfecta. Entonces aquí, sobre todo relajarse. Ya los van a criticar, ya van con el no. Si están pasando la entrevista laboral, ya van con el no. Mira, cuando yo pasaba entrevistas laborales, una sí estadística. En ese momento llamábamos embudo, pero ahora se le llama funnel, que es embudo Sí. realmente en inglés. Entonces yo decía, para tantos correos, tantas llamadas, me van a dar tantas citas. Entonces yo decía, quiero ver cuál es mi porcentaje de aceptación, es decir, de esas citas, cuántas personas me dan una oferta laboral. Y cada vez que yo entraba decía, deberían de estar más nerviosas las personas que me van a entrevistar que yo, porque yo me certifiqué en entrevistas curriculares y por competencia. Yo decía, y yo empezaba más bien a entrevistar a la entrevistadora, pero ahí me di cuenta, ya vamos con el no, aunque vayamos con miedo de ir a buscar trabajo porque necesitamos, estamos enjaranados, etcétera. Hay que concentrarse nada más en nosotros, en los sí, y si tenemos el no, pues lo vamos a hacer bonito y ya está. Y la práctica hacia el maestro. Sí, así es. Eso yo lo tengo súper comprobado. Vos si vieras mi primer live, ay no, qué nervios, qué nervios. Y yo, ay, decía, qué pena y qué cosa. Y ahora ya lo hago con más naturalidad, siempre cancaneo. Pero ya no me estreso como antes. Yo antes me estresaba horrible cuando hacía un live. Siempre pensaba que hay tres tipos de ediciones, pongámosle en este caso. La que diseñaste, la que crees que sucedió y la que sucedió. Y nunca se van a emparejar. Entonces, es como las presentaciones, hay que disfrutarlo. Mientras más lo disfrutes vos, más lo va a disfrutar las personas que lo vean.
o que te Sí, escuchen. sí, sí. Camila, antes de cerrar, ¿qué me le recomiendas a todos mis estudiantes que son líderes del futuro, que están pequeños, 16, 17 años, los mayores que yo tengo son como de 25, eh, para hacer un elevator speech en medio de que nunca han hecho uno, algunos no han hecho nunca uno, para que sea bien hechito y de impacto, pues, o sea, que sea que puedan lograr su cometido. Primero que todo, identificar una lista de las fortalezas que tienen o habilidades. Y digo lista porque en los elevator speech o discurso del elevador van a usar varias versiones, nunca es el mismo. Luego, practicarlo. Soy María. Eh, yo tengo una capacidad de atender los detalles y manejar los procesos aún con estrés, que esto le va a funcionar en su organización porque tarararara. Ya, pum. Menos es más. Y no aprendérselo de memoria. Porque si no, se te olvida una palabra y ahí se fue toda la comunicación. Claro. Yo te quiero agradecer, Camila, infinitamente. Para mí es un sueño hecho realidad y sobre todo hablar de este tema que en realidad yo siento que hay mucha confusión, que mucha gente no sabe qué es. Este mito de que ha llegado a 30 segundos que yo te comentaba. Y gracias por sacarnos de esas dudas y por ayudarnos a entender cómo está estructurado y cómo puedo realizarlo de forma correcta. Gracias a vos y me alegra mucho que lo hayas tocado el mito, porque en esos 30 segundos es el tiempo que nos tomamos para analizar a las otras personas. ¿Cómo vamos a dar un discurso del elevador o elevator speech sin saber su perspectiva? Sería un yoyo. Y es todo lo contrario. El elevator speech es qué puedo hacer de beneficio yo para vos o para ustedes con lo que yo traigo aquí. Y Camila, cualquier, dime. y cualquier consulta me tienen a la orden. Tal vez no soy tan veloz, rápida que veloz en las redes para responder, pero sí respondo en la madrugada. En la noche no, porque me duermo como gallina, pero en las madrugadas les llega la respuesta. ¿A vos te consta? Sí, a mí me consta. Camila, sé que tenés presentaciones, tenés algunos cursos, mejor dicho, en Del Carnage. Contanos qué tenés ahorita disponible para saber en qué Ahor- nos podemos matricular. Ahorita casualmente solo queda ya un cupo para presentaciones de alto impacto versión o edición 2021. ¿Qué le incluimos? Cómo facilitar reuniones, cómo utilizar varios tipos de plataformas y también aplicaciones como Mentimeter, Jamboards, entre otras, para que las reuniones sean realmente que comprometan a las personas a la acción y no estar exigiéndoles a que abran cámara para la sesión espiritista de están ahí. Entonces le metimos ese componente al programa, pero ya solo quedó un cupo. Este arranca el 19 de marzo. Y luego tenemos por primera vez en Nicaragua, que es de paquetito, que es un programa de 2 sesiones divididas una por semana, que trabajamos la inteligencia emocional, pero desde la perspectiva de la profesora Anne Manning de Harvard, pensamiento divergente y convergente. Es bien bonito eso, porque la conectamos con pensamiento crítico. Entonces, te llevamos Ah, al me proceso de las encanta. emociones, pero con la conexión de pensamiento crítico para la resolución de conflictos, la innovación o la lluvia de ideas, entre otras. Entonces, ese Me arranca el encanta. 25. Sí. De ese Claro, el creo, pensamiento crítico. Ay, no, es otro es tema otro tabú. tema y hay que encenderlo siempre. Y entonces, creo que parece todavía quedan 8 o 9 cupos, porque esta es más grande la cantidad de participantes por programa. Eso es lo que tenemos Okay. ahorita al público. Sé que ya en mayo, no, en junio ya viene el primer curso de liderazgo. Solo vamos a tener 2 abiertos al público en el año. Todo lo demás es, yo digo a domicilio, pero realmente es in company, a la medida. Como que nos llamas de una empresa y te Sí, diseñamos tu traje a la perfección. Porque el contexto del sí, cambio del COVID lo está pidiendo también. Todos nos hemos tenido que adaptar a cosas diferentes. así es, sí, Sí. completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Camila, muy Gracias a agradecida, vos. ¿oíste? Muchas gracias a vos y estamos en contacto. Gracias. Gracias a todos, pasan buenas noches. Bye, Camila. Bye bye.
Aquí dice Agenda Líder que quedó enganchado. Sí, de lujo con Camila y Ivonne Bendoña. Gracias por acompañarnos el día de hoy en otro episodio de Gestionando el Futuro. Nos vemos la semana que viene. Chao.